mover una momia. Eso creo que fue álgido, mis nervios creo que fueron traspasados en forma espantosa porque teníamos que llegar con la momia íntegra al Palacio de la Moneda. Esto corría de Valparaíso a Santiago solamente, pero había que venirse a 40 kilómetros por hora o 30 desde Valparaíso con unas fuerzas especiales para que no tuviera ninguna vibración, nada. Hola, ¿cómo estás? Soy Daniel Gilov y te doy la bienvenida al Transportador Global, el podcast donde exploramos historias reales de quienes se atrevieron a importar, emprender y transformar sus negocios. En cada episodio conocerás experiencias auténticas de empresarios que enfrentaron los desafíos de la logística y el comercio internacional. Te contaremos cómo lograron superar obstáculos, tomar decisiones clave y aprender de los errores para que también puedas aplicar sus aprendizajes. Si trabajas en la importación o en la logística, este es tu espacio para encontrar inspiración práctica y conectar con quienes ya recorrieron el camino. Antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio y nos apoyes en el camino. Hoy vamos a hablar de una de las áreas más exigentes de la logística internacional, el traslado de obras de arte. Porque cuando hablamos de arte, no estamos hablando solo de objetos valiosos, sino de piezas únicas, irreemplazables, donde el margen de error es cero. Por eso nos acompaña Ángela Moreno Macay, gerente general de Vipac S.p.A., una empresa especializada en logística patrimonial, mudanzas internacionales y transporte de obras de arte. Ángela cofundó la compañía en 2005 y bajo su liderazgo Vipac se ha convertido en un actor clave en el traslado de colecciones de museos y centros culturales en Chile y el extranjero. Han trabajado en proyectos de altísimo valor, como el traslado de esculturas de Auguste Rodin al Museo Nacional de Bellas Artes, encargándose de todo el proceso: importación, desembalaje, almacenamiento, reexportación y coordinación logística completa. En este episodio vamos a entender cómo se importan y trasladan obras de arte, qué implica diseñar embalajes únicos, cómo se gestionan riesgos en carga crítica y qué ocurre realmente en operaciones donde no hay margen para errores. Bienvenida al Transportador Global, Ángela. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Daniel? Un gusto estar con ustedes aquí. Algo bastante bueno nuevo para nosotros. Qué bueno. Bueno, de hecho, este es un podcast de logística. Uno cuando piensa en logística, al tiro piensa en barcos, importaciones de China y todo. Pero la verdad es que esta es un área que la verdad la gente probablemente no conoce. Simplemente va a un lugar y están las obras de arte y bueno, de alguna forma llegaron, ¿no? Sí. Y creo que nadie se cuestiona el cómo. Entonces creo que es súper bueno para la industria logística y para conocimiento general conocer esta área tan de nicho como la que ustedes participan. Así que, bueno, la primera sección, Ángela, se llama La historia detrás. Y me gustaría entender cómo nace Vipac y por qué usted llega a este negocio. Usted antes trabajaba en otra empresa similar. Cuéntanos un poco cómo nace Sí, Vipac. mira, yo trabajaba en una empresa antes, mudanzas anterior a esta, digamos, de mudanzas internacionales también. Y por temas personales se trasladó, o sea, tuvimos esta idea, digamos, de independizarnos, como cualquier persona que quiere independizarse, digamos. Con respecto a cómo llegamos a esto, fue realmente un tema fortuito, ¿ya? Se nos pidió trasladar unas obras de una universidad, unas obras de arte, con una persona que nos ayudó a poder saber qué significaba el embalaje local, porque en el fondo era una mudanza local, ¿ya? O sea, un traslado local hacia el Museo de Bellas Artes. Y poco a poco vimos que había otro nicho, que era el arte, ¿ya? Conocimos a la gente del Museo Nacional de Bellas Artes y ellos nos apoyaron enormemente en este crecimiento, ¿ya? Y ahí empezamos como de a poco a indagar cómo eran estas obras, o sea, este traslado o embalaje de obra, que es totalmente diferente.
es diferente no solamente en el tema de embalaje, sino que en el tema logístico también. Hasta incluso en las cotizaciones que uno hace con los agentes de arte a través del mundo, hay otra manera de conectarse, de conversar, de lo que ellos piden, de lo que significa, digamos, este movimiento de obras patrimoniales sobre todo, ¿ya? O de artistas que han fallecido y que son patrimoniales para Chile, digamos, o para ellos mismos en su país. ¿Ya? Entonces, así nació Vipac. O sea, en el fondo, cuando usted funda Bipac, usted lo que quería hacer es netamente traslados de fondos personales, de mudanza. ¿Es correcto? Al principio, claro, ¿cuánto se llama? Comenzamos a trabajar en lo que nosotros conocíamos. Perfecto. Y usted trabajó, me imagino que varios años en ese tema para llegar a independizarse. Sí, trabajé algunos años en lo que significaba la industria, digamos, de lo que es mudanzas internacionales en otra empresa. No muchos años, como 3, 4 años además. Pero venía ya de una anterior, digamos, tenía otra empresa antes, ya la cual había cerrado yo. Eh, por lo tanto, tenía bastante aprendizaje de lo que significaba aperturar una nueva empresa. ¿Ya? Entonces, eso significaba, Perfecto. digamos, trasladar todo el conocimiento de lo que significa montar una nueva empresa, hacerlo, digamos, que funcione bien y cuáles son todos los documentos que se necesitan. Bueno, esa experiencia vale mucho. ¿Y usted en qué momento, o sea, usted partió para hacer mudanza, reciben esta solicitud de un movimiento local y empiezan a indagar? ¿Fue un crecimiento explosivo esto de las obras de arte y cosas patrimoniales o fueron poquito a poco y ya después de algunos años ya explotaron y dejaron, no sé si un poco dejaron de lado el foco de las mudanzas, pero en qué momento se consolidan en esta área? Eh, Mira, esto empieza muy lento porque el conocimiento que hay que adquirir no es fácil. Ya nosotros llevamos 20 años en lo que es el conocimiento, digamos, en el traslado de obras de arte. Y cada día es es un nuevo desafío. Cada exposición es un nuevo desafío, ¿ya? Con distintas solicitudes, por llamarlo así, que nos piden. Entonces, eh, es importante, digamos, saber de que no es algo como rápido. Tenemos que preocuparnos del embalaje, tenemos que preocuparnos, digamos, de los tiempos, tenemos que preocuparnos de lo que solicita y los tiempos sobre todo, porque piensa tú que nosotros tenemos que actuar contra el tiempo con respecto, digamos, a cuándo es la exposición, respecto, digamos, a cuándo empieza el embalaje. Entonces, en el fondo es todo un sistema de puerta a puerta o de clavo a clavo, tiene que coincidir con los tiempos que tenemos nosotros, que son eh, bastante, digamos, cortos. Digamos, ¿ya? O sea, ninguna de las áreas puede fallar. Ya como para ir, última pregunta sobre un poco su experiencia personal. ¿Cómo se sintió, cómo fue esa experiencia cuando tuvo su primera experiencia, voy a llamarla internacional, un poco más grande? Lo enfrentaron, me imagino, bueno, con muchas ganas, pero tuvieron algunos problemas, tuvieron alguna falla, o simplemente todo salió bien y de ahí ya empezó a crecer. ¿Cómo fue esa primera experiencia? Bueno, Rodán fue una de las experiencias, la primera experiencia grande que tuvimos. Rodán trajo esculturas de 2 metros, digamos, eh, ¿cuánto se llama? De fierro sólido o fierro hueco de repente, pero eran algunas pequeñas, otras grandes, pero las grandes había que ingresarlas al museo. El museo no tiene ramplas, si tú vas al museo hay solamente escaleras, por tanto había que formar una rampla para poder mover estos cajones terriblemente pesados hacia adentro. Ya, eso fue una de las primeras cosas que se nos vino encima, que ya estábamos algo preparados, habíamos hecho nuestra propia rampla para poder colocarla en el museo, ¿ya? Y eso fue una de las primeras cosas que tuvimos que tener. Y, y cuando estábamos desembalando todas las piezas,
eran desembalar y que la curadora, las personas que estaban a cargo del museo pudieran revisarla, se vino un tema en que ya desembalamos todo, entregamos la pieza y nos llaman a las 10 de la noche diciéndonos que faltaba una pieza. Entonces nosotros quedamos mal, se despertó todo el equipo, bodega, las personas que habían hecho el tráfico, yo, estábamos todos muy mal, ¿ya? Y tuvimos que mandar a la persona encargada de la bodega para que pudiera revisar junto a un guardia del museo si había quedado la pieza en ese cajón determinado. A Dios gracias estaba ahí. ¿Y esto por qué sucedió? Porque dentro del desembalaje hubo mucha prensa, ¿ya? Entonces, a partir de ahí, nunca más nosotros permitimos que cuando estábamos desembalando hubiera prensa o hubieran personas ajenas al personal del expositorio. Mire, Ángela, pasemos ahora un poco a las preguntas que yo mismo tengo. Yo sé que estoy en logística hace muchos años. De respecto a este proceso, usted dijo de clavo a clavo, ¿no? Así Claro. se estila. Claro, me imagino que refiere a un cuadro que está colgado, hay que sacarle el clavo y clavarlo en el otro destino, ¿no? Claro. Es con el montaje. Muy interesante. Nunca he con escuchado el tema del montaje, claro. Supongamos que si vamos ir recorriendo, a usted el museo le pide recoger algo afuera y entregarlo en el fondo en el museo acá. ¿Cómo, respecto, por ejemplo, al tema del embalaje? Ahí, cuando usted recibe la solicitud de su cliente, usted es me imagino, la responsable de cualquier problema del camino, correcto, ¿no? Entonces, en esa lógica, hoy día, por ejemplo, que me imagino que el embalaje es como un tema bastante crítico. ¿Cómo funciona el tema? ¿Hay empresas, me imagino, especialistas? ¿Usted tiene contacto en los diferentes países con empresas que están certificadas? ¿Cómo un poco funciona este tema? Considerando además que, como decíamos en la introducción, son piezas únicas, ¿no? O sea, no hay donde, oye, se rompió en el camino, bueno, tenemos otra. Tenemos un seguro y todo, pero el seguro nunca va a reemplazar la obra, digamos. Claro. Entonces, cuéntanos un poco esa experiencia de cuando uno empieza a preparar la obra para el traslado. Sí, mira, hay una visita, cuando tú mandas una obra de arte al extranjero, o el extranjero tú conectas con un especialista, igual que nosotros, digamos, que haga que tenga la responsabilidad, digamos, de mandarlo hacia acá, hacia Chile. En ambos casos hay una visita preliminar, porque se tienen que corroborar las medidas, se tiene que corroborar, digamos, el tipo de obra, si está intervenida o no, obra mixta me refiero. Entonces, y una vez con eso, nosotros sabemos qué embalaje utilizar, ¿ya? O cómo lo vamos a embalar. Pero en general, los cajones de arte son todos termoaislados. Nosotros ocupamos materiales libres de ácido para que puedan proteger de la humedad o el tiempo que haya fuera del cajón, digamos, en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos, por ejemplo, estamos trabajando en primavera, supongamos, o en otoño, y ellos están desembalando pensando que yo voy a mandar algo en un calor extremo, por ejemplo, Brasil, que tiene calores extremos, o digamos en Europa, ¿cierto? Entonces tiene que ser un cajón termoaislado, con materiales termoaislados, para que pueda funcionar esto, digamos, a pesar que el viaje es breve y todo, pero la temperatura influye en las obras, sobre todo las antiguas que están craqueladas de repente, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y ahí, por ejemplo, el embalaje ¿es una empresa certificada o usted hace la solicitud de los materiales y usted con su experiencia la que certifica que el embalaje es el embalaje lo hacemos nosotros acá en Chile. Ya diseñamos las cajas de acuerdo a las medidas de las obras, ¿ya?
y de acuerdo a la materialidad de la obra. En el caso, por ejemplo, las con vidrio no pueden ir juntas con las que no son con vidrio, ¿ya? Las enmarcadas, digamos. Y en otros países tenemos agentes que se dedican solamente al arte. Entonces no corremos riesgo, digamos. Pero en ese sentido la pregunta, o sea, en el fondo, usted con su experiencia fue mejorando el embalaje. No es que acá en Chile haya una empresa, nosotros somos especialistas en embalajes de obras de arte y estamos certificados por la, no sé qué, Oficina Internacional de Embalaje, No ¿no? hay Eso no ninguna, no existe acá. existe esa certificación más que el museo o los museos en general. Ellos tienen todo el conocimiento, digamos, de lo que significa un embalaje correcto. Pero nosotros también vimos como Europa nos avanza años luz de lo que son los cuidados de unas obras de arte. Entonces llegaban cajones para acá y nosotros veíamos cómo estaban estos y fuimos ahí copiando ya este tipo de Perfecto. cajones y ver cómo eran, digamos, para que pudiéramos nosotros eh, copiar casi todo. De hecho, nosotros eh, de, eh, importamos un film que antes se ponía, por ejemplo, en el vidrio se ponía una wincha de gato, una masking en forma de gato, para que el vidrio no topara la obra en caso de quebrarse. Nosotros importamos un film especial para Perfecto. eso. ¿Ya? Entonces nosotros ponemos ese film. O sea, y entonces, cuando tú tuvo que exportar, ¿cómo fueron sus primeras experiencias respecto al tema del embalaje? Que me imagino es algo tremendamente crítico. Sí, ya teníamos ese conocimiento. Mira, el primero fue a Brasil, a una exposición en Brasil bastante grande, y ahí todavía estábamos como en los inicios del embalaje, a pesar de que nosotros igual nos preocupamos de la aislación y todo, pero no eran quizás los materiales que hoy usamos. ¿Ya? Salió todo bien, llegó todo bien, pero todo lo que hemos adquirido en conocimiento y en mayor confiabilidad de los materiales ha sido a través de la experiencia. ¿Y alguna vez le pasó de recibir o enviar una obra que he terminado quebrada, por ejemplo? En el caso, nosotros mandamos unas obras a Cuba, las mandamos, digamos, y estas fueron enviadas a través, digamos, del gobierno por convenios que tienen ellos con Courier. Y sabemos nosotros que no podemos trabajar con Courier porque ellos no tienen la delicadeza, por llamarlo así, de poder ver que son obras de arte y que no pueden tocarlas, no pueden moverlas o dejarlas vertical o horizontal, dependiendo de lo que digan las cosas. Y nos llegó una obra dañada con un pie encima y con el daño de una grúa. Y ahí en esos casos, ¿cómo ahí los seguros? Porque yo me imagino que alguien dice, chuta, qué miedo mandar algo tan único. Ahí los seguros ustedes en el fondo tienen un chequeo, ustedes saben qué es lo que el seguro le pediría, los Cada obra, seguros aseguran este tipo de cosas. claro, mira, cada museo o cada entidad que hace el convenio de exposición tienen unos contratos, ¿ya? Ellos hacen sus contratos y obviamente tienen este seguro, ¿ya? En caso de que le pase algo a la obra. Y ahí entra el tema de restauración, reparación. Y alguna vez se les... Entonces, ok, el embalaje, más o menos, bueno, ya apuntó su experiencia, me imagino que, dada lo que usted dice, me imagino que todo esto se mueve por avión, ¿no? No me Todo imagino, es ¿no hay previo. traslados en barco o igual hay traslados de barco? Salvo ciertas cosas, por ejemplo, como esculturas que mandamos una vez una escultura vía marítima, pero era una escultura de arquitecto, ¿ya? Y esta escultura llegó sin problemas, pero lo pidieron así, lo pidieron por barco, porque era sobredimensionada. Ahora, antes de entrar a preguntarle por temas de aduana, porque obviamente cuánto vale una obra o cuáles son los métodos para hacer aduana, antes usted me explicaba la diferencia, alguna diferencia entre obra patrimonial, obra de arte, exhibiciones. Eh, Aquí nosotros lo hemos hablado como algo muy general, pero me podría explicar un poco cómo se dividen los tipos de obra y si eso tiene regulaciones diferentes.
No, las regulaciones, a ver, mira, cuando son obras patrimoniales, el museo dicta sus normas, ¿ya? Si es que lo va a autorizar o no autorizar para salir de Chile en una salida temporal que se llama, ¿ya? Sobre todo artistas muertos, ¿ya? Que ya no están con nosotros. Sus obras, toda obra en Chile es patrimonial. Cualquier obra es considerada patrimonial desde el punto de vista del Museo de Bellas Artes, o sea, digamos, de la entidad de estatal, digamos, de lo que es el ministerio. Pero es más O sea, fácil. y patrimonio significa que estas obras son propiedad de Chile, las obras. Normalmente cuando llega una obra De, acá, no solamente tú en arte le otorgas un permiso, sino que también las obras que están en residencia tienen que tener un permiso del ok, museo también, ¿ya? perfecto, Entonces tú dices, perfecto. no, pero es que lo pintó mi tía. Sigue siendo una obra de arte. Entonces tú das las explicaciones, como concretamente al museo, para que te dé el certificado de salida. Porque cuando ingresan las obras, ya sea de un extranjero, en el caso de un extranjero, por ejemplo, ingresan a Chile, ya forman parte del patrimonio. Entonces tenemos que tener los permisos de el Museo de Bellas Artes, ¿ya? Para que nosotros podamos eh, otorgar, digamos, a dar el servicio de salida a esta obra. O sea, si, no, ninguna obra puede salir sin este permiso. Ahora, claro, usted antes me hablaba también usted hacía la diferencia de artistas que están ya muertos o de gente que está como nueva, emergente. La obra de arte es desde un cuadro de, no sé, millones de dólares, y lo mismo si yo pinté algo en mi casa. ¿Ya? Eh, ¿Se tratan igual o nosotros no? tratamos las obras. No, Ah, no, tú dices con el museo. no. Respecto a la Sí, regulación, o sea, en el fondo, si se igual, me ocurrió pintar algo en mi igual. casa y lo quiero llevar a una exhibición, es lo Necesitas mismo. permiso. Necesitas el permiso. O sea, en el fondo no importa cuánto valga y quién lo hizo, si está vivo o Claro, muerto ahí tienes la que tener el persona. permiso de salida del Museo de Bellas Artes. ¿Cómo? Porque la pregunta es hasta qué punto uno define como obra de arte, temas culturales, no sé, si yo diseño cosas, quizás alguien que pinta y quiere vender, es lo mismo vender que una exhibición. ¿Cómo funciona un poco esa diferencia? Alguien que dice que, oye, voy a una galería afuera a vender mis cuadros, los dejo allá. ¿Cómo esa diferencia entre algo que va y viene cuando alguien dice, bueno, yo quiero vender mis Por cosas? ejemplo, en la diferencia entre lo que significa vender, significa que va a salir como exportación definitiva o va a llegar como importación definitiva, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa de que ellos no van a retornar sus obras a sus lugares de origen. Por lo tanto, van a pagar los impuestos que corresponden, ¿ya? Y son libres de hacer lo que ellos quieran con sus obras, porque han pagado ya sus impuestos, ¿ya? En el caso de una obra patrimonial que pertenece a un país X, eh, y tienen la obligación de retornar a sus países de orígenes, ¿ya? Ellos tienen admisiones y salidas temporales, de un lado o del otro según sea el caso, ¿ya? Y tenemos una obligación nosotros, ante la aduana también, de retornar estas obras en un plazo determinado que nos dan los permisos. Ahora hay un punto frente a las aduanas que tiene que ver con el valor, ¿ya? Hoy día, quizás, voy a dar un ejemplo, nadie podría discutir cuánto vale un smartphone de cierta marca, cierto modelo, está como bien normalizado el mercado del precio. ¿Cómo se valora, cuánto vale el arte? ¿Cómo, oye, quizás los cuadros más famosos, uno, claro, existe un precio quizás, pero si yo pinté algo en mi casa, digamos, yo Daniel, y lo quiero llevar a Estados Unidos para vender, ¿cuánto vale? ¿Cómo se valora el Hay gente, hay arte gente, frente a hay una gente aduana? especialista, la aduana no hace esa valorización, la hace gente especialista, curadores y que están a cargo de la obra y la estudian, ¿ya? En el caso de que tú la pintes, bueno, tú le das el valor porque es una obra hecha en base a algo personal.
Pero en el caso, digamos, de una obra patrimonial, por ejemplo, si tienes un Rodin, una escultura de Rodin, o tienes un Renoir, no sé, tienes que ir a la empresa certificadora, digamos, donde están las obras de Rodin, la fundación que tiene esas obras, y ellos especialistas para que te puedan valorar eso. O sea, en el fondo, y en el caso, ahí está claro, lo patrimonial, hay un tercero que le da el valor y me imagino que las aduanas toman esto como algo La cierto. aduana lo Pero en el toma, caso, por ejemplo, la aduana lo toma directamente del certificado que otorga el museo. claro, pero en el caso, por ejemplo, que a una me pasó, personalmente una persona me dijo, oye, tengo estas cosas que pinté en mi casa. Le voy a poner el caso, por ejemplo, uno que me pasó. Una persona me dijo, mira, yo pinto estas cosas por hobby, los puse en una página de internet de Estados Unidos y me los quieren comprar. Eh, yo puedo decir que cuestan $10 o cualquier salida tiene que ser, porque me imagino que además que esta entidad externa, me imagino que tendrá un cobro, entonces para alguien que es más aficionado, que está partiendo, ¿es obligatorio hacer este proceso externo o cuando son artistas, vamos a hablar, artistas más emergentes o gente que hace algo por hobby, también tiene que valorizarlo? Porque yo podría decir, mira, yo sé que yo lo valoro en $1.000, pero como nadie puede decir cuánto vale, lo voy a mandar por $5, $10, $100. ¿Cómo se maneja un poco Yo ahí no ese tema? podría decirte efectivamente qué se hace en ese caso porque no manejo ese tema de comercial, digamos. Yo manejo netamente lo que es el embalaje y lo que son las obras patrimoniales o, digamos, ver la valorización cómo la puedes hacer en llegado al caso que tengas una obra muy importante. Y te puedo decir con quién hablar en el Museo de Bellas Artes para que te pueda indicar qué entidad o qué fundación es la que hace para cierto tipo de artista, digamos, hace esto, digamos, ¿ya? Pero en el caso de una persona que está recién naciendo como artista y que quiera valorizar estas obras, digamos, porque él pinta, porque tiene, yo creo que eso es más fácil que todo lo que estamos hablando. En el fondo, bueno, usted mueve en el fondo lo patrimonial y desde ya eso viene declarado así. ¿La aduana alguna vez le ha cuestionado valores o ha tenido problemas por cómo ellos interpretan este tema? ¿O en general hoy día la ley chilena es bien clara y si usted maneja la información y los papeles que hay que presentar, en general avanza? Sí, nosotros nos destacamos por, digamos, tener una buena relación con la aduana, porque otorgamos todos los papeles como corresponde y de acuerdo a lo que ellos exigen. ¿Ya? Por ejemplo, cuando entra una obra de arte, tiene que tener una factura pro forma que se llama, que es la valorización, o sea, que es el detalle de las obras, por ejemplo, que van dentro de un cajón, si vienen 5, si vienen 10, si vienen una, ya con la foto, con el valor, con todo. Eso es parte de lo que la aduana solicita, así como cuando sale, ya, independiente del certificado del Museo de Bellas Artes, hay un orden, digamos, para que ellos puedan hacer el aforo, que es obligatorio. Y el aforo, tú lo puedes hacer, Y ahí, por ejemplo, ya el perdón, siga. aforo tú lo puedes hacer, normalmente se solicita en el lugar de origen donde están las obras, no se hace en el aeropuerto para estas obras patrimoniales, eso es importantísimo. Y ahí, o sea, al fondo usted nunca, o quizás en los comienzos tuvo algún problema con la aduana o desde el día uno todo funcionó perfecto. No, digamos, a ver, la aduana le falta mucho todavía por la aduana, los almacenes, todo le falta mucho por entender que son obras de arte de gran valor, ¿ya? Y que, por ejemplo, tienen fechas perentorias, digamos, de que hay una exposición a puerta, entonces tú tienes que tener tienes que solicitar encarecidamente que puedan hacer el aforo, por ejemplo, no en una semana más, sino que lo hagan el aforo inmediatamente, porque estamos contra el tiempo. Ellos tienen poco personal, ¿ya? O muchas veces nos hacen también, por ejemplo, desembalar todo, y estando todo casi embalado. Entonces hay situaciones en que sí, en que hay un desconocimiento, digamos, de lo que estamos haciendo nosotros, ¿ya? Contra el tiempo, ¿ya? Y ellos a lo mejor ponen frenos que no debieran colocar.
O, por ejemplo, los almacenes, nosotros tenemos que sacar las obras a los 2 días de llegada a la obra, ¿ya? Porque los valores son altísimos. Si no, empieza a correr un valor CIF para el almacenaje. Y eso es horroroso. Correcto. Respecto a la seguridad un poco, cuando me imagino que ustedes se trasladan de cosas bastante caras, ¿ahí ustedes usan algún proceso de seguridad especial, escolta, van a la puerta del avión o en general hoy día lo hacen como digamos con camiones normales y todo como cualquier importador? A ver, mira, el tema antes del COVID, nosotros ingresábamos a los almacenes para poder observar la paletización, ¿ya? Hoy se necesitan permisos especiales para ingresar a los almacenes. Hay restricciones bastante importantes hoy día. Y lo que se llama tarmac, que es ver subir la carga al avión, que es pasarla a la pista, digamos, tampoco se puede, ¿ya? Por lo tanto, vamos con las líneas aéreas apoyándonos, digamos, para que ellos puedan sacarnos fotos de las cosas, digamos, que puedan estar ingresando, están paletizándose, digamos, colocándose en los debidos paletaéreos, digamos, la carga. Ya, y para eso usamos nuestros representantes dentro o si es la línea aérea, o es un embarcador, un envío UCC, o alguien importante que pueda estar dentro de los almacenes. Entonces, esa seguridad, digamos, esa supervisión, porque es una supervisión dentro de los almacenes, ya ha sido complicado para nosotros que digamos que no podemos ingresar, digamos, sino que tenemos que hacerlo vía solicitudes a la línea aérea o a los almacenes. Cosa que en Europa se pide, sí, se solicita y se hace, ¿ya? Para las horas patrimoniales. Esa es la diferencia. En Europa ingresan a los almacenes, ¿ya? Y ayudan a todo lo que significa la paletización correcta de las obras. Claro, sí, no, claro, porque no es como cualquier carga. Ahora, ¿le ha pasado alguna vez de que las obras lleguen tarde? ¿Cómo manejan ese tema logístico? ¿O las obras se pueden mover con tiempo? ¿Cómo un poco usted hablaba de esto de la urgencia? Que igual yo la comprendo. ¿Cómo le ha pasado que haya llegado alguna vez alguien tarde, que no haya llegado a la exposición? Normalmente estos procesos se hacen con bastante anticipación. Sí, no, gracias a Dios no. Nunca nos ha tocado una situación de esa naturaleza, ya en que no ha llegado las obras a una exposición cualquiera, digamos, no. Se hace con bastante antelación, ya se presiona tanto a todos lados, digamos, incluso, por ejemplo, se hacen a veces supervisiones solamente por ejemplo, de trayectos, ya, de obras que vienen en tránsito a Chile y van, por ejemplo, de Australia a Brasil, por ejemplo, no sé, y pernoctan aquí en Chile, digamos, en Santiago, en los almacenes. Entonces estamos nosotros constantemente encima las 24 horas, ya, viendo todo para que este vuelo salga con sus comisarios, ya, y lleguen a destino. Lo mismo pasa con las obras que van a una exposición. Tenemos tiempos, digamos, ya están planificados los tiempos con anticipación, y cuando están en proceso, estamos 24 horas haciendo todo este proceso para que llegue a tiempo, digamos. Ahora, hay un tiempo también de que llegan las obras al lugar de exposición para el montaje, ¿ya? Y que eso normalmente pueden ser una semana o pueden ser 2 semanas, dependiendo del país, cuánto demoren y del porte de la exposición. Por lo tanto, tenemos que llegar no al lugar, al día de exposición, sino que al día de montaje de la exposición. Eso también es un tiempo, digamos, que te da como un respiro. ¿Qué es lo más crítico en todo este proceso? O sea, bueno, imagino que todo es crítico, pero ¿qué es donde dice, bueno, aquí, porque claro, como dice usted, el almacén, uno no es dueño del almacén, la aerolínea no es dueño de la aerolínea, pero hace un mejor esfuerzo. Pero dentro de todo este proceso, ¿qué es lo más crítico para usted en el proceso de un movimiento, una obra? Para que llegue a tiempo, mira, nos pasó
para que el proceso sea exitoso en un 100%. A ver, nosotros creo yo que lo más complejo, digamos, de esto es que llegue a algún lado en que haya, por ejemplo, una huelga, que nos pasó, ¿ya? ¿Ya? Y ahí tenemos que apelar a todas las personas y contactos para que pudiéramos sacar las obras de esta huelga. Es lo más complejo que hay, digamos, es lo más crítico que hay. Ahora, en condiciones normales, lo más preocupante es el traslado, digamos, desde que tú haces aduana, empiezas a hacer la aduana y que salga de la aduana para conectar con el avión, ¿ya? Y la aduana en el destino, que salga lo más rápido posible para conectar con su galería o exposición, lugar de exposición, digamos. Los tiempos, digamos, de eso. O sea, ahí usted no menciona el embalaje ya se da con tanta experiencia usted y su agente, que ya está como súper, ya lo tienen tan experimentado que ya no pasa a ser algo crítico, ya lo saben cómo hacer y ya, El ¿no? tema del embalaje hoy por hoy no, porque aquí en Chile con nosotros diseñamos las cajas y ya estamos como, sabemos a qué tenemos que atenernos, digamos. ¿Alguna vez alguna aerolínea perdió una carga o definitiva o temporalmente que, oye, no llegó, no la No, encontramos? no, no nos ha tocado, por lo menos no. Ya, No. ya. No, en el fondo me imagino, bueno, usted me imagino que le pondrán un GPS o algo, no sé, cómo manejan un poco ese tema. El tema, digamos, de que no se pierdan las obras van de acuerdo a, por ejemplo, Como claro, ¿ah? trazabilidad. ¿Cómo? Como un poco la trazabilidad de la obra. En el fondo, mira, hay dos tipos de embarque en un aéreo. Eh, Cuando es una carga chica o grande, digamos, nosotros normalmente se pide un pallet exclusivo. Perfecto. Entonces, el pallet exclusivo significa que no va ninguna carga dentro de ese pallet que no sea las obras de arte. Pero si yo mando una Perfecto. caja pequeñita, así, chiquitita, no más de, no sé, 30 por 30, Claro, claro, no sé, una caja de zapatos, claro, claro. puedo mandarla, ¿cierto? Puedo mandar una caja. También hay unos contenedores pequeños que se pueden usar. El avión tiene esos contenedores pequeños, no tan pequeños así de ese tamaño, pero también lo puedo mandar en un contenedor si la obra es de un alto valor. Y si no, tengo que, confiar en que esta obra tenga todos las etiquetas correspondientes y la guía aérea que acompaña, que es una obra de arte que va a una exposición y que tiene que tener mucho cuidado. Y confiar en esta línea aérea con experiencia. ¿Qué es lo más complejo que le ha tocado mover? Eh, Te diría que en la línea del tiempo de nosotros, aparte de Rodán, fue la cabeza olmeca, que pesaba 5.000 kilos, o sea, 5 toneladas. Bajarla al Centro Cultural Palacio de la Moneda, en un estacionamiento que estaba recién colocando las barreras, que en ese minuto no habían barreras. Y los terracotas chinos, que tuvimos que ir a China a ver cómo se hacía el embalaje y para poder nosotros también adaptarnos a lo que ellos necesitaban. O sea, usted tuvo que viajar, o sea, usted le dieron un trabajo que Sí, tenía que hacer en Chile y viajó a China a ver cómo embalaban para después usted embalar aquí, de vuelta. Wow. eso lo hizo el gerente de operaciones. Viajó junto con la delegación de Chile del Centro Cultural del Palacio de la Moneda, del Centro Cultural Palacio de la Moneda, para ver cómo ellos embalaban todo lo que era la exposición, digamos, de los terracotas. ¿Cuáles eran los más, digamos, los que eran originales de los que eran réplicas? Perfecto. Y yo manejar el tema también de todo lo que era el avión, porque el avión en esos momentos estaban con temporada alta los chinos.
Entonces tenían todo copado, todo, ya no había Claro, espacio. Y ahí nos ayudó nosotros LAN Chile, en ese tiempo que era LAN Chile. Claro. ahora, si última pregunta sobre el embalaje, que usted menciona el avión. En general los aviones, los barcos se mueven bastante, ¿no? Los embalajes son prácticamente antimovimiento, o sea, aunque el avión se mueva, el embalaje es tan bueno que la obra no pasa Es que nada van trincados. o igual. Perfecto. La obra dentro del cajón, la obra dentro del cajón va justo para el cajón. Por eso se diseñan las cajas. O sea, justo para la obra. Y lo que significa la plataforma donde van, digamos el pallet donde van, aéreo, van también trincados con su malla, donde no se van a mover. Yo para ir terminando, ¿en algún momento cuál fue el momento o alguna experiencia donde te dijo, se vio más complicado? Usted dijo, uy, aquí me matan. ¿Tiene alguna experiencia o algo que usted haya, porque en logística todos los días ahí pasan cosas, ¿no? Y el que está en logística, sabemos que es una industria estresante, pero ¿es alguna experiencia que usted ha dicho, no, oh, chuta, se quiso esconder, aquí me matan, algo que le haya pasado en sus, bueno, largos 20 años de experiencia? Mover una momia. ¿Ya? Cuéntanos un Creo poco que esa fue experiencia. eso creo que fue el álgido, pasa mis nervios creo que fueron traspasados en forma espantosa porque teníamos que llegar con la momia íntegra al Palacio de la Moneda. Esto corría de Valparaíso a Santiago solamente, pero había que venirse a 40 kilómetros por hora o 30 desde Valparaíso con unas fuerzas especiales para que no tuviera ninguna vibración, nada. Wow. Y después también tuvimos que mover esta momia, una momia también chinchorro, tuvimos que moverla a Japón. También. Y ahí, y ahí en el fondo le pasó algo que te dijo, chuta, aquí hicimos algo mal, o simplemente era el No, estrés no, porque era no, tan era crítico la que dijo, experiencia. Sí. ya, pero en el fondo no es como, uy, pusimos mal el embalaje o rompimos, o sea, simplemente era el estrés que tiene que ser tan milimétrico que fue nerviosa todo el camino. Sí, sí. Bueno, oye, Ángela, le agradezco mucho su tiempo. Muy interesante todo esto de las obras de arte. Imagino que hay bastante más atrás, pero bueno, eso también es la clave de toda su experiencia. Si alguien quisiera ponerse en contacto con usted o preguntarle algo, ¿cuál es la mejor forma? Mira, en la página web de nosotros sale un contacto, o sea, sale contacto. Y ahí tú puedes, me llegan los correos de inmediato a mí. ¿Ya? Perfecto. O envían digamos, al correo de Vipac, que es vipac@vipac.cl, Perfecto. en cualquiera de esas instancias. Bueno, le agradezco mucho su tiempo y nada, todo el éxito de lo que viene para usted hacia adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Fue un agrado realmente. Y así llegamos al final de Transportador Global, el podcast donde exploramos el mundo de la importación, la logística y el transporte internacional con historias de éxito y consejos prácticos. Este programa está auspiciado por CES.cl. Transporta todo lo que necesitas sin complicaciones con un sistema simple y personalizado que te permitirá hacer tu importación en piloto automático. Si quieres saber más, encuentra nuestra página web www.ces.cl. Soy Daniel Guilof, más conocido como el Transportador Global. Agradezco a Delphi y Salva la producción y a Ana en la edición. Y recuerda que si te gustó este episodio, puedes seguirnos para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos escuchamos en el próximo episodio.